te llamé porque te amo. Protégete y protege a tu familia. Usa Nanovirex para optimizar la protección de las superficies de tu hogar, oficina, etc. Limpia tu superficie como siempre. Aplica Nanovirex a un paño. Con él, desinfecta tu mesa, chapa, buró, sillas y otros. Recuerda que las superficies que trates con Nanovirex se convierten no solo en una barrera contra el coronavirus, sino en un objeto antimicrobial que, gracias a su control activo seco, sigue matando más del 99.9% de los virus, bacterias, levaduras y hongos, que las toquen por 72 horas y más tiempo si no usas esas superficies. Como Nanovirex cuenta con propiedades fotocatalíticas que optimizan su control activo seco, todavía tendrá un mejor desempeño si la superficie es expuesta al sol. Nanovirex protege las superficies de tu hogar por un tiempo aún mayor, mientras el activo no sea removido. Protégete con Nanovirex. Nanovirex, el protector ante coronavirus. Y bueno, y ustedes saben que cada vez que me escriben me da un gusto enorme que nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Y les agradezco mucho a todos aquellos que estuvieron diciendo que no habíamos terminado de hablar de México, que los dejábamos con las ganas, siempre un poquito de más, y que pues el estar hablando de México con el doctor José Escalante de la Hidalga era una delicia y que siempre era poco tiempo, pues entonces decidimos otra vez este viernes que estuviera con nosotros y él nos dio su tiempo para disfrutar y platicar de México. Gracias, Pepe, qué bueno que estás. Qué bueno que dijiste que sí otro viernes. Es un gusto estar aquí. Fue un poquito rápido, pero vamos a hablar hoy de dos lugares. ¿Por qué rápido? Bueno, fue un poquito rápido preparar así, luego hablar de algo. Pero escogí dos sitios así particularmente diferentes. Uno es Tlacotalpan, que es un sitio muy pintoresco. Y ahora sí que es pintoresco por, entre otras cosas, por la cantidad de colores que tiene pintadas sus casas, ¿no? No, bueno, eso es muy interesante y muy divertido y muy estimulante, ¿no? ¿Te parece? O sea, llegas a Tlacotalpan, empiezas a caminar por esas callecitas, caminarlo y te sorprende, ¿no? Los balcones abiertos. ¿Por qué Sí. abiertos? ¿Por qué dejan ver su casa? Con muebles preciosos, Sí, porque de ellas, madera rica. Las mujeres ahí hacen estas cortinas de punto, de gancho y punto, De ganchito. que son muy bonitas. Transparentes. Así que tienen ollas que son muy bonitas. Y además son muy buenos ebanistas. Entonces tienen muchos muebles hechos localmente. Y las ventanas que tienen sus barrotes ahí de herrería, también manejan bien la herrería. Pero es muy simpático porque la gente se acerca a las casas a ver cómo tienen las cortinas, Claro, y tú vas los muebles. caminando, Y es ¿no? muy bonito. Y de repente, y te puedes parar con toda la confianza así entre la reja, esa reja bella, ¿no? Como dices tú, esa herrería bonita. Y a ver cómo tiene su recámara. Por supuesto que está hecha, yo creo que desde las 10 de la mañana, porque Sí, esas sí. puertas, Antes. esas ventanas están abiertas, Sí, ¿no? Para que abiertas les entre el aire. Precioso. Muy bonito. Pero convive el menta con el magenta, con el rojo, con el violeta, Con el el amarillo. morado, con el amarillo. Todas esas increíble, casas, es ¿no? increíble Y tú vas caminarla. caminando y como que te va alegrando el espíritu, como que te sientes en un sitio lleno de color. No, hombre. Y- Y se te alegra más cuando llegas al donde hacían los toritos. Ah, los toritos de Que se Agustín tomaba Lara. Agustín Lara. Era famoso que no tomaba más que coñac. O sea, él provenía de una familia que en su momento lo echó fuera de su casa porque era medio vago y él se Quería ser ponía a tocar artista, música, era ¿no? músico, era bohemio. Entonces empezó a tocar música en el burdel de Tlacotalpan. Ajá. Y ahí fue donde una muchacha le cortó la cara. Por andar jugando con los corazones. Y entonces cantó esta canción que se llama Aventurera. Sí. Luego que vende caro tu amor, aventurera. Ponle precio
A tu... A tú, no sé, de tu pecado. Ay, qué canción tan buena. Me Sí, la voy a cómo aprender. no. Bueno, pues esa Agustín Lara. canción y La cicatriz, pues hizo famoso a Agustín Lara. Muy flaquito y empezando, todo, y con tenía eso. su sexapil y anduvo Sí, con María Félix, con o sea, María fue su Félix, amor, nada amor. menos. Sí, sí, Pero sí. ¿sabes qué le giraba? Le giraba para, Sí, era o muy sea, inteligente, esa era forma de cuate, sí, escribir de esas escribir. canciones, esa forma de decir y hablar del amor y hablar de la mujer perdida y todas esas mujeres ¿no? que siempre les daba un lugar romántico, encontraba eso, ¿no? Sí, y le gustaba esta vida oscura del amor, ¿no? Pues es que un poco al ser, yo creo que al ser bohemio, te encanta ese, o te lleva a veces el tener que ir y tocar en las madrugadas y empezarle a disfrutar el sabor a la noche, y entonces pues el coñac aparece y ya se empiezan los problemas. Entonces Oye, tomaba coñac, era ¿de dónde? pero Sí era de Tlacotalpan, porque luego hay dicen que de muchas dónde era. versiones, pero bueno, muchas ciudades se han colgado el honor de haberlo tenido, de haber nacido ahí. Sí. Pero Tlacotalpan tiene una casa que es museo de Que la se lo Agustín hizo su Lara. última Su última esposa, esposa. esa sí, la quiso ya hasta que se murió y fueron muy felices y visitaban Tlacotalpan y decía, la casa afuera tiene una placa que dice, en esta casa nació Agustín Lara en tal fecha específica, ¿no? Es un museíto y está precioso. su piano, Sí. están algunas cosas Hasta que él le regaló a ella. Sí, cosas, cartas. Sí, sí, No, y como su muy música personales, escrita. ¿no? Como Sí, muy cosas es como un personales. museo muy personal. Pues porque muy son con las cosas interesante. que ella tenía al final de él. Y fíjate que Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad, no por su colorido, que es lo que más te asombra, y es lo que lo haría un sitio cultural muy atractivo. No es solo eso, es más bien lo histórico de este pueblo, cómo siempre se defendió de la adversidad. Y pues, por ejemplo, ahí llegaron, fue uno de los últimos lugares en donde pelearon los españoles antes de salir de México, y luego se fueron a San Juan de Ulúa y ahí quedaron pues 2 o 3 años hasta que ya definitivamente salieron. Pero ahí fue la primera escuela de marina de México, y los del puerto de Veracruz dicen que no, que fue en Veracruz, pero ellos defienden su escuela y tienen, no sé si te acuerdas, un teatro que se llama Nezahualcóyotl, muy bonito también pintado de colores, También, muy bonito, precioso. y una escuela que dan clases de pintura. Y por También. cierto, había una pintura de cómo se vestían las novias, ¿y te acuerdas? Sí, cómo no. Es que es Tlacotalpan una ciudad tiene muy todo interesante. eso para recorrerla, te pasas. Comimos, Y luego vas a comer, y te acuerdas que había un caviar tipo tlalpeño, Ay, sí. tlacotalpeño, que lo hacían con lisa, hueva de lisa, muy rico. Sí, o sea, sí. Se come delicioso, por supuesto todo el mundo alegre. Vayan a Y los finalmente toritos, fuimos vayan a los toritos de Don Tobías. De Don Don Tobías Tobías. atendía a Agustín Lara y decía que le gustaba mucho el torito de cacahuate. El de cacahuate. Pues era- mira, ¿te acuerdas que yo probé todos? Sí. Ay, bueno, fíjate Me que yo... pusiste muy contenta, caray. Porque Pero me sí encantaba era, porque son muy dulces. Son muy dulces, ¿No? sí, ¿no? Y te tomas y parece que es nada, Y pero te no estás sé, tomando parece aguardiente. que no, es Bueno, pues, aguardiente. Pues ahí Agustín Lara tomaba toritos y coñac. O No, sea, hombre. no tomaba más que toritos y coñac. Y cuando iba ahí con Don Tobías, tomaba distintos toritos. Pero el hijo de Don Tobías se llama Tobías también y mantiene la tradición, Sí. atiende ahí y te platica cosas. Sí. Es un viajecito muy agradable. Muy Está a unos agradable. 100 kilómetros del puerto, más o menos.
Y el hotel pues es agradable, chiquito, los restaurantes muy buenos. Yo creo que van a la encontrar gente, buenos precios porque muy buenos porque es precios. un Bueno, y ahora pueblito más precioso, ahorita, sí. hijo. Hay que apoyarnos, Hay que empezar viajar a donde salir se pueda con a mucho lugares cuidado. así, que se Con cuiden, mucho que se cuidado, pongan sus todavía. mascarillas Sí. y hay que ir, ¿no? Hay que ir, sí. Y Esto lo va a otro pasar. que quería yo, es algo muy distinto, o sea, es muy difícil de ver. Creo que Campeche podría ya compararse en cómo pintaron las casas ahora en Campeche, que eran Sí, todas claro. blancas y ahora ya todo está pintado así. Claro. Tlacotalpan originalmente tenía una cenefa pintada como a la altura de la cintura, Sí. de color vino, más o menos, y todo era blanco. Y ahora no, ahora todas las casas son, y además con columnas, unas son un simple cilindro, otras son de estilo dórico y otras son de diversos tipos de columnas. Entonces todas tienen un techito afuera, como una arcada para que vayas caminando por sombrita. Pero hay muchas casas pegadas con distintos tipos de columnas y vestidas de amarillo, de azul, de magenta, de No, rosa. sí, es una Es increíble, o sea, alegra mucho ir. Y tienen un parquecito con unas, ¿te acuerdas? Unas banquitas ahí. Unas banquitas preciosas como para enamorados. Sí, ¿no? sí, Que sí, te sienta sí. uno para acá De y el otro cemento, para allá. Pero decorado, muy Pero bonito. no falta la nevería, Sí. como que todo muy hecho para... Y ¿sabes qué para me pasó a mí? compartir, para No sé si te convivir. acuerdas, pero iba tomando fotos pero espérame, va a tomar. No, y esta. Y entonces, pues tú ya terminaste de tomar las fotos, nos fuimos en la tarde a comer y de pronto se puso el sol sobre el río y empezó a tomar unas tonalidades muy, muy distintas. Como aceitosas, Y entonces volteamos a ver la bellas. ciudad y la ciudad, entonces las casas se veían distintas, de otros Sí, colores. sí, Y entonces volví a tomar sí. las mismas Vale fotos la otra pena vez. ir, lo tenemos en Sí, México. y guardas en tu cámara 200 fotos y La te gusta Cotalpan, verlas todas. Sí, claro Es que muy, sí, es muy, una delicia. muy bonito, muy diferente. Y decía yo que es patrimonio de la humanidad por el heroísmo de este pueblo, que primero no se dejó manejar por otra zona, no recuerdo ahorita cuál es, que los españoles dijeron, bueno, ahora ustedes dependían de los mexicas, ahora van a depender aquí de tal pueblo. Y dijeron no, y no permitieron hasta que dijeron, bueno, ya que sean independientes los dos pueblos porque no se quieren alinear. Luego pelearon contra los españoles, luego pelearon contra los franceses, y luego se inundó muchas veces el pueblo. Es que me lo estoy imaginando, y lo tanta sacaban historia adelante. en ese se pedacito, incendió y entonces pasaron a hacer todo de mampostería en vez de madera. Y entonces del incendio ya pasaron y luego empezaron las inundaciones, se hizo una presa, pero hicieron una festividad su de fiesta, la ¿verdad? Candelaria del 2 de sí. febrero. Vayan un 2 de febrero, se llena el río de gente Sí. y cruzan el río con un ganado cebú, Sí, un un buey, fiestón, un toro, y el toro cruza junto con la Virgen esta. Y de ahí era nada menos que Germán Dehesa. También. Y era muy chistoso cómo él veía la vida y cómo hablaba bien de Pues es que Tlacotalpan. haber crecido en Vean Tlacotalpan, estar ahí, Sí. crecer. Yo creo que tienes pues, el arte por todos lados, ¿te acuerdas? La Sí, escuelita de arte, o sea, música, pintura, pintura. no solamente tocan Agustín Lara, sino tenían un tipo especial de música que desarrollaban ahí. Sí. Es muy interesante, un par de tardes ahí ¿Cómo muy llegamos? ricas, ¿no? ¿Cómo para Te digo que decirle a nuestros amigos? llegas a Veracruz Sí. y de Veracruz a Tlacotalpan hacia el sur son unos 80, 100 kilómetros por ahí. Sí, está rico conocer ir a Oye, Sí. ¿y qué les recomendarías, por ejemplo, a nuestros amigos que les gusta ir, que siempre te piden y que están ahí, que son los de los mochileros? ¿Qué les recomiendas? Ahí los mochileros sí pueden llegar perfecto en camión y meterse a un hotelito y pasarse 2 días, un fin de semana, padrísimo. Otro sitio que yo quería tocar, completamente diferente, pero que nos debe enorgullecer y que fue nombrado, y casi nadie conoce, es increíble, pero fue nombrado Patrimonio de la Humanidad el mismo año que la Ciudad de México.
Cuando México recibió 3 o 4 nombramientos, declaraciones, declararon la Ciudad de México junto a Xochimilco, que lo consideran un solo patrimonio, y declararon nada menos que Siancán. Siancán es un sitio increíble. Los indígenas, los originarios de ahí, le dicen, los mayas lo conocen como el flotar en éxtasis. Porque tiene 2 lagunas. Normalmente las lagunas, los recipientes de agua en la península están siempre debajo de la tierra, ¿no? Ya ves que la tierra es muy calcárea, Claro. y se hacen ahí como túneles, como cuevas, y pues generalmente son los cenotes. Y estos cenotes siempre están debajo de la tierra y de pronto ves un clarito y te asomas y ahí hay una laguna adentro. Pero aquí no, aquí es un poquito diferente porque sorpresivamente hay 2 lagunas separadas. Una se llama Muyil, que de paso hay una pirámide un poquito rara, Sí, medio cónica, rara. con sus escalinatas, unas aves ahí dibujadas. Pero bueno, está Muyil, que es una pirámide rara, chiquita, está bonita. Está bonita. No, está Es bonita. una pirámide bonita. Y luego te llevan a conocer cosas caminando y luego ya regresas y te subes a la lancha y cruzas Muyil y la otra se llama Chun Yax Che. Pero si tú lo dices en maya, el público se va a divertir mucho. ¿Cómo se llama? Chun Yanche. ¿Cómo? Chun Yanche. Chun Yax Che. Chun Yaxé. Sí, muy bien. Bueno, pues Chun Yaxe y Muyil se comunican por un pequeño canal por sobre la tierra. O sea, seguramente era un túnel que comunicaba las 2 lagunas por debajo, pero los mayas rompieron e hicieron un canal y ahí tenían una aduana en donde cobraban el paso, ¿no? Y hace siglos, cuando los mayas dominaban estos 2 sitios. Y entonces cruzas de un lado a otro y pasas la aduana esta y te dan unas aletas Sí. y un No, Es salvavidas. nada más de puro salvavidas, acuérdate. Ah, sí, Puro cierto. salvavidas. Solamente el salvavidas. Que nosotros, en vez de ponérnoslo aquí e ir con el agua así, Que esa fue nos una lo pusimos super de idea, ¿no? calzones. Sí, O claro, sea, te lo como pones al encima revés, del traje de salvavidas, baño. sí. El chaleco Y entonces- ese que normalmente nos Sí, ponemos. el chaleco te lo pones te de lo calzón. pones de calzón, Y entonces y es íbamos como que te flotando impulsa precioso. diferente. Y como la corriente es más o menos fuerte, pues te va llevando y tú ni te mueves, le haces así con las manitas a veces, no te acercas a la orilla. Es un Vamos canal. flotando en éxtasis. Por los Sí, 2 sí, lados sí. va la selva. Sí, Porque la se selva, ve una cerrado, selva verde, que más o todos. menos esa selva debe medir como unos 70, unos 80 de altura. Sí. Y entonces, cuando llegamos al final nos soltaron ahí en traje de baño, nos fuimos, y cuando llegamos después de 3 kilómetros a una especie de muelle, ahí estaban nuestros zapatos, nos los pusimos y caminamos por un muelle de 3 kilómetros, viendo todo el sí. tiempo a la selva a lo largo. No había nadie más que nosotros, Y nos la agarró selva. un poco de lluvia. Y empezó a llover. Qué experiencia, ¿no? Te sales, hacía Mojado. mucho calor, pero te sales y te empieza a llover, te refrescas. Muy Qué agradable, ¿no? Y eso aquí en México, en nuestro México. No, ¿Ya no, ves no. por qué? Y yo los entiendo que nos hayan escrito. Ya vean que sí los leemos, se los agradecemos muchísimo. Siempre es poco el tiempo. Oye, Siempre. pero para acabar, esa Bueno. vez cruzamos por este camino y empezó a llover. Y llegamos a la lancha después, nos volvimos a subir, ya nos pusimos la ropa y salió la lancha, y cuando íbamos ya cruzando para la segunda lancha, un arco iris que me Precioso. sigue emocionando, como vimos el arco iris, y afuera los ejidatarios ya habían puesto sus puestos de comida De yucateca, comida, de cochinita pibil, pibil, todas esas y cosas todas bellas esas cosas que hay que aquí hacen. en México. Así que y además baratísimo. Flotar en éxtasis, Flotar entonces. en éxtasis. un patrimonio. Siancán está como a unos 12 o 15 kilómetros de Tulum.
O sea, está Que cerca Tulum de- pues es una belleza. Yo me acuerdo cuando lo conocimos hace tantos años, solamente estaba el templo y se veía la muralla a lo lejos. Es una ciudad amurallada, para que vean que no es solo Campeche es amurallada, sino Tulum. Pero ahora han reconstruido todos estos construcciones ahí y es una belleza. Ay, qué bonito. Viva México, un Viva gusto México. platicar con ustedes. Gracias, los esperamos el próximo viernes. Sintiendo los patrimonios de México, un placer. Mi triste corazón.